vamos a hablar de sirviendo en su reino. Los discípulos sirven a Jesús al emplear su tiempo, talentos y recursos en su reino. ¿Por qué vamos a ver también este detalle que es muy importante? Porque yo puedo decir, oh sí, yo tengo el Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues, yo creo en Jesús. A mi manera, pero yo lo creo. No, no es su manera. Es la forma en la que la Biblia dice. Tiene que conocer al Señor y a Jesús y tener una relación personal con Él, ¿verdad? Así como nosotros tenemos una relación personal, entre más tiempo pasamos juntos, más nos podemos conocer. Pero si no hablamos, si no pasamos tiempo juntos, no podemos conocernos. Pues con Jesús es lo mismo. Con Jesús necesitamos pasar tiempo con Él. ¿Ok? Entonces, una vez que conocemos al Señor, hay un cambio. Ya no somos la misma persona. El Espíritu Santo viene en nosotros y Él nos controla de tal manera que hay un cambio. Antes yo servía al mundo. Antes de Cristo, antes del Espíritu Santo, yo servía al mundo. Ahora yo sirvo a Dios. Los discípulos de Jesús sirven a Jesús al emplear su tiempo, sus talentos y sus recursos en su reino. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo soy un fan del Club Deportivo América y esa es mi pasión, ¿qué es lo que hago? Veo todos los partidos, compro la camiseta y le hablo a toda la gente de lo bueno que el Club Deportivo América es para que la gente también sea fan del América. Pero yo no soy fan del América, yo soy fan no solo fan, yo soy discípulo de Cristo. Entonces, como yo soy un discípulo de Cristo, mi pasión es Cristo, yo obedezco a Cristo, escucho a Jesús y le hablo a otras personas de Jesucristo también. ¿Okay? Entonces, sirviendo en su reino, escúcheme, los discípulos sirven a Jesús al emplear su tiempo, talentos y recursos en su reino. Ya dijimos antes que Jesús tiene un reino. Y entonces mi tiempo, mis talentos y mis recursos como discípulo de Jesús van a ser para su reino. Todo yo lo que tengo lo doy para el reino de Jesús. Ahí está el propósito del Espíritu Santo. Cuando Moisés sacó al pueblo de Israel, ¿por quién fue guiado? Por Jehová, ¿verdad? Él no sabía leer ni escribir, tenía miedo, tenía muchos problemas. Y le dijo, no, yo estaré contigo siempre. Sírveme. Y fue lo que hizo hasta que llegaron, ya por ayuda de Josué, llegaron a la tierra prometida. Hoy en día, ¿verdad? Nos mandó el Espíritu Santo por medio de Cristo, que tuvo que morir, resucitar, pero ¿qué tenemos que hacer? Aceptar a Cristo en nuestro corazón, bautizarnos, y que el Espíritu Santo nos guíe, ¿verdad?, a servir a Dios. Por eso aquí está el encabezado, dice, sirviendo en su reino. ¿Cómo vamos a ayudar a servir en el ministerio de Dios? Obedeciendo al Espíritu Santo que nos guíe. Y así somos sus discípulos también, como sus apóstoles que les enseñó también y caminaron lo que estabas diciendo tú. Así es, así es. Entonces, veamos acerca de eso, ¿no? Si soy un discípulo de Jesús, que es justamente lo que estamos aprendiendo en estas lecciones, ¿qué es un discípulo? Una persona que sigue a su maestro. Entonces, mi maestro es Jesús y yo soy su discípulo. Como su discípulo aprendo de él, pero también le sirvo. Pero Jesús no es una persona que podemos ver, ¿verdad? O sea, básicamente es invisible para nosotros, no lo hemos visto. Yo sirvo a Jesús a través de la gente, de las personas. Cuando yo los sirvo a ustedes, estoy sirviendo a Cristo. Cuando ustedes me sirven a mí conociendo a Cristo,
están sirviendo a Cristo. Entonces siempre tenemos que tener eso en mente. Cuando sirvo a otro, sirvo a Cristo. Bueno, hay algunas cosas, algunos objetos que tienen mucho valor. Por ejemplo, yo sé que Doña Marce me habían contado como cosas que ganan valor en el tiempo, como los diamantes, creo que me había dicho, ¿verdad? Entonces lo guardan en un cierto lugar y eso en el tiempo no pierde el valor, ¿verdad? Ok. Eso es más o menos lo que está diciendo en la introducción por ahí en la página 66. La página 66 dice, cuando yo sé que por ejemplo don Chabelo compró un carro nuevo, usted también compró un carro nuevo, el que tiene era nuevo, sí, compraron un carro nuevo. Entonces lo interesante de los carros es que los carros, se los compra nuevito, tiene cero millas, ¿verdad? Nomás lo pone en la calle y el precio se va para abajo, rápido. Claro, son confiables, digamos, en el sentido de que son carros que le van a durar muchos años si usted quiere. Pero pierden el valor, ¿verdad? Eso es lo que dice la introducción ahí. Entonces, esa palabra se llama depreciación. Se deprecian los precios de los autos. Pero hay algunos objetos que nos deprecian. Algunos objetos como autos antiguos, colecciones de monedas y obras de arte que con el tiempo en realidad lo que hacen es aumentar su valor. Por ejemplo, hay algunas moneditas o diamantes que con el pasar del tiempo más bien ganan valor, ¿verdad? Ok. Dice ahí, sin embargo, un auto antiguo pierde valor si una tormenta de granizo lo daña. Una tarjeta con un jugador de béisbol puede perder valor si el jugador se envuelve en un escándalo. Y una obra de arte puede perder su valor si aparece en una colección del mismo artista que convierte en común la pieza que antes fue muy exclusiva. Virtualmente se devaluará cada cosa en la que invertimos dinero en algún momento. ¿Ok? Está estableciendo una comparación entre las cosas terrenales y las cosas celestiales. Entonces, las cosas de este mundo se devalúan. No importa, lo que está diciendo aquí es, por ejemplo, una tarjeta de béisbol, ¿verdad? Si se moja, ya. Un diamante, pues si se pierde o se mancha o se raya. No se raya, pues nunca se rayan los diamantes, nada, pero se pierden o si se raya por suerte se lleva a pulir más y Se lleva, ajá. Uh-huh. no pierden. No pierden valor los diamantes, digamos. A lo contrario, sí. Uh-huh. Más, entre más tiempo tú lo tienes, más. Pero se pueden perder. Se puede perder, pues sí. Se los pueden robar, Dale. ¿verdad? Ok. Entonces no hay hay seguridad y hay que, ¿verdad? Estarle incluso invirtiendo tal vez dinero para que siga ahí. ¿Qué más? El auto de colección. ¿Qué pasa si el auto de colección lo tiene ahí guardadito y de repente se le inunda el garaje? Se perdió el valor del carro, ¿verdad? Ya no de colección ni nada, ya está todo arruinado, hay que repararlo. Volverle a poner dinero. Volver a meter dinero. Ok, entonces, todas las cosas de este mundo, no importa cuál sea, todas pierden valor. Se devalúan, se arruinan, se pierden, se las roban, todo. Eso es lo que dice, de hecho, Mateo capítulo 6. No hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones roban y hurtan, sino hagan tesoros en los cielos. Sin embargo, hay algo que está garantizado que no se devaluará: el reino de Dios. El reino de Dios, en lugar de perder valor, mantiene su valor en la eternidad. Es invaluable. No se compara con nada que nosotros podamos tener o conocer. Y lo más maravilloso de todo esto es que nosotros somos parte del reino de Dios. Ni siquiera en nuestros propios cuerpos, pero nuestro espíritu es parte del reino de Dios. Sí tenemos a Cristo. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra, ¿verdad?
de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está con ustedes. O sea, era Él. Entonces Él murió y el reino de los cielos está ahí en el cielo. Porque para allá subió. Así es. Entonces, Jesús dijo, página 66, cuando empleamos nuestra vida en el reino de Dios, no hay nada que se destruya, se disminuya o que siquiera robe nuestras inversiones, lo que les acaba de decir, Mateo capítulo 6. En esta sesión consideraremos lo que es el reino de Dios y cómo nosotros, como discípulos, estamos llamados a servir como hizo Jesús al emplear nuestro tiempo, talentos, energías y recursos en la aventura más premiada y permanente en la historia, el movimiento del reino de Dios. Entonces, el reino de Dios, nosotros invertimos nuestro dinero, ¿sí? Nuestro tiempo, nuestros talentos. Por ejemplo, si yo soy bueno para construir, ¿verdad? La carpintería, ¿puedo usar yo eso para el reino de Dios? Sí. Si yo paso muy ocupado, pero aparto un tiempo para venir a la iglesia, escuchar la Biblia, o leer en mi casa, o orar, o hablarle a otra persona. Estoy invirtiendo mi tiempo para otras cosas, para bendecir a otra gente, para aprender yo mismo. Eso no tiene recompensa inmediata. Y esa es la otra cuestión que tenemos que entender. Cuando ustedes trabajan, les pagan por hora. Al final de la semana o del mes, dependen como de la quincena, como sea que les paguen, van a recibir un cheque. Y ese cheque va a reflejar cuántas horas ustedes trabajaron, ¿verdad? Entonces, aquí está todo el trabajo que yo hice, está en este cheque. Pum, lo cambian, agarran el dinero, van a comprar cosas y dicen, todo mi trabajo, aquí está, las verduras que compro, le quiero comprar algo a mis hijos. Sí, aquí está, hijo, del trabajo que yo hice este mes. Y ahí ven, ahí está el trabajo, ahí está, en todas las cosas que tiene. Tengo una casa, el trabajo de toda mi vida, aquí está mi casa, porque han trabajado. Pero el fruto del reino de Dios no lo vamos a ver completamente todavía. Va a pasar toda la vida y lo único que tenemos es esperanza, fe, no lo vemos. Se ve un poquito. Les voy a ser claros en ese sentido, porque cuando vemos una vida transformada, nos alegramos. Vemos que Dios hace un cambio en alguien y entonces vemos una muestra del favor de Dios o en nuestra propia vida. Y empiezo a ver un cambio en mi corazón, pero eso no es algo que se toca. No es, aquí está el amor de Dios, ¿verdad? No, pero es algo que yo sé por mi convicción en la palabra, que ahí está. Entonces, invertir nuestro tiempo, talento, energía y recursos en el reino de Dios, ¿verdad? La mejor inversión que ustedes pueden hacer. Es como a veces la gente piensa que haciendo cosas buenas y ayudando a X, ¿verdad? Aquí va a ser recompensado, ¿verdad? Para tener más riquezas, pero aquí en la tierra. Pero cuando trabajamos, como dice el libro, la escritura, si trabajamos para Dios, tenemos herencia en el reino de Dios. Ahí sí no se va a acabar. Por ejemplo, si tenemos una casa, la cuidamos mucho y todo, ¿y de qué nos sirve si nos vamos a morir? Y nuestra alma, ¿para dónde se va? Correcto. Pero si trabajamos para Cristo y hacemos lo que dice su palabra, tenemos una herencia en el reino de los cielos. Así es. Así es. Leamos Lucas 18, versículos 18 al 30. ¿Les parece si lo leemos juntos en voz alta? Traigo otro libro si quieres, Señor. ¿Cuál? El de Pepín. Página 67. ¿De dónde leemos? Porque... ¿Este está en un nombre? Sí, todos. Todos. Vamos a leer en voz alta, juntos. Ok, esta es la porción de la Biblia que vamos a ver hoy. Entonces leamos ahí juntos. ¿Listos? Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios.
Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padres o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Ok, entonces en esta narración este hombre tenía una gran riqueza, ¿verdad? Y él era un líder religioso, era muy moral, él lo tenía todo, pero no tenía paz. Parecía ser sincero al preguntarle a Jesús acerca de lo que le faltaba. ¿Qué le faltaba? La vida eterna, ¿verdad? La seguridad de la vida eterna habría completado su paquete de seguridad, de felicidad. Jesús es capaz de percibir las intenciones del hombre y fue al centro del asunto. Jesús le dijo que hiciera una cosa que todavía le faltaba por hacer: vender todo lo que tenía y dárselo a los pobres para que entonces lo pudiera seguir. Jesús no condenó la riqueza de este hombre, pero en su lugar estaba confrontando a un corazón que estaba atado por sus posesiones. Aunque es triste, este hombre se fue aferrándose a lo que pensaba que era su tesoro, no permitiendo que sus manos y su corazón se asieran al verdadero tesoro que estaba frente a él, Jesús. ¿Cómo se comparan ustedes a este hombre? ¿Cómo se ven ustedes en ese hombre? Bueno, no. Aquí dice que era un hombre religioso, pero por lo tanto tendría que haber sido un hombre que conocía La ley. la ley, conocía del Señor o había oído del Señor, pero no conocía lo principal, porque estaba buscando cómo tener la vida eterna. Entonces, aquí nos da a entender también muchas cosas, que no importa cuán religiosa sea la persona, cuánto esté en la iglesia, cuánto haga en la iglesia, cuánto trabaje para la iglesia, si no conoce la verdadera o no tiene la seguridad de una vida eterna, de nada le va a servir, de nada le va a valer. Entonces aquí yo conozco la vida al Señor Jesús y la seguridad de una vida eterna porque conozco a Jesús. Pero aquí nos dices tú en qué podemos relacionarnos, con qué podemos compararnos con esta persona, con este hombre. Yo en lo personal puedo decir que conozco a Jesús, por lo tanto tengo la vida eterna. Yo sé para dónde voy cuando yo me muera. Pero hay muchas cosas, como aquí al hombre, que a este hombre le quitaba, o sea, le interesó más las riquezas que la vida eterna. Hay muchas cosas que a mí me quitan de Jesús, por decir, o sea, ¿cómo te diré?
Si a este hombre le interesó más la riqueza, yo rica no soy. Así que por lo tanto eso no me inquieta. Porque soy pobre. Sus riquezas, sí. Ajá. Sus riquezas. Pero hay muchas cosas que me distraen. Ajá. Hay muchas cosas que me distraen de lo que yo debiera de hacer o de lo que yo pudiera hacer para el Señor. ¿Verdad? A este hombre fueron las riquezas que prefirió mejor irse, dice, se fue triste porque tenía muchas posesiones, tenía muchas cosas. Entonces aquí nosotros tenemos que mirar, cada uno de nosotros, cuáles son las cosas que a mí me separan, que a mí me distraen, que a mí me quitan de servir al Señor como yo debiera servirlo. Vamos, voy a hacerlo No, segundo. muchas veces, Sí. la mayoría de nosotros, lo que nos distrae mucho es nuestro comportamiento, ¿no? Hacer las cosas bien, ¿no? No, eso no es, yo para mí es difícil comportarnos bien porque estamos, Pero no es imposible, no tampoco. porque es como dice Josué, solo Jesús fue perfecto, es Dios perfecto. Acá nosotros tenemos errores, pero ¿Cómo se comportaba este hombre? Pues yo digo que mal. Miremos aquí el versículo. Voy a hacer una resumen de la historia para que podamos ver de cerquita quién era este hombre. Lucas 18 al 30. Ok. Quiero que hagan esto. Quiero que no lean, solo escuchen. Para que perciban la historia de una manera diferente. Ok. Escuchen, lo voy a leer de esta versión. Entonces, Lucas 18 al 30. Escuchen. Cierto dirigente le preguntó: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno?, respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometerás adulterio, no mates, no robes, no prestes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Todo esto lo he cumplido desde que era joven, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús añadió: todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se entristeció mucho porque era muy rico. Al verlo tan afligido, Jesús comentó: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. En realidad les resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ok. Ahí está. entonces a él le importaba más lo material. Ahora la pregunta. Sí y no. Sí, pero la pregunta que le hizo a Jesús. Jesús era un maestro muy reconocido. ¿Y cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? No le preguntó cómo hacer más dinero. Ella tenía mucho dinero. O sea, sí le importaba más el dinero, pero también le importaba su alma. Está preocupado por su salvación. Bueno, aquí se portaba bien, era un hombre que había guardado todos los mandamientos desde su juventud. Esa es la siguiente pregunta. Desde su juventud. ¿Cómo se portaba ese hombre? ¿Era un buen hombre o era un mal hombre? Era un buen hombre. Un buen hombre. Dice, Jesús le dijo, ¿conoce los mandamientos? Otra cosa, noten la respuesta de Jesús. ¿Qué le respondió Jesús cuando le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Cuál fue la primera respuesta de Jesús? Los mandamientos, ¿sabes? Antes de eso, Entregar todos sus bienes. antes de eso, lo primerito que le dijo Jesús. ¿Por qué me llaman bueno? Ajá. Sí, ahora, esa respuesta parece que no es tan importante, pero sí es importante. Aclarando una cosa, ya lo dijimos al principio, Jesús es al único que se le podría llamar bueno, porque Él es Dios y Él nunca pecó.
Pero él le dice, ¿por qué me llamas bueno? Asumiendo que él no sabe que Jesús es el Mesías, ¿verdad? Mira, o sea, porque el hombre rico no lo conoce, él no sabe que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Él piensa que es otro maestro, nada más. Y le dice, ¿qué más? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué más? Después de eso, Ninguno es bueno, sino solo Dios. ninguno es bueno sino solo Dios. Bueno, Él es Dios, a Él sí se le puede llamar bueno, pero no hay nadie bueno. No hay nadie bueno, querido amigo. Entonces, la primera respuesta de Jesús es, lo primero que tienes que entender para tener la vida eterna es que nadie puede tenerla por sus propios méritos. Nadie puede tenerla porque es bueno. Nadie puede tenerla porque es bien portado. ¿Ok? Por más que trates, mira, es que nosotros teníamos un amigo que se llama Jorge, que era mi roommate cuando yo estaba aquí. Era bien portadito y es un cristiano así de lo más ejemplar que ustedes se puedan imaginar y que siempre hace todo, lee su Biblia. Él, por mejor que se comporte, no se puede ganar la vida eterna. Y este hombre era el modelo de los judíos. Era líder religioso, o sea, él era una de las personas que se paraba en el frente y le hablaba a las demás personas acerca de Dios. Él era un hombre que aparte de eso tenía estabilidad económica, estaba tranquilo, tenía sus negocios y no le faltaba nada, proveía para su familia. Y aparte de eso, era reconocido por la sociedad como un buen hombre. Quizás ayudaba, quién sabe. Moralmente muy bueno. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los mandamientos? No adulterarás. O sea, era un hombre fiel. No había engañado a su esposa. No matarás. Él nunca probablemente había matado a alguien. No le había robado a nadie. O sea, todas sus ganancias eran de trabajo que él había hecho. No era un hombre mentiroso y sus padres, él los había honrado. Cabal, un hombre, pero de lo mejor, buen hombre. Que no se encuentre. No sé, de los que no hay, De los que no hay aquí. de los que no existen, así era ese hombre. O sea, de lo mejor que usted se puede imaginar. ¿Quién? Y aparte de eso, pues la palabra que usa ahí es que era joven. Así casado más o menos. ¿No con si- puedes traer? Sí, ¿ah? Ahora, ese muchacho, en otras personas es como un joven, tal vez joven adulto, era lo mejor de lo mejor. Y estaba perdido. Perdido. Si él estaba perdido, si ese joven rico, moralmente recto, famoso probablemente reconocido en la sociedad, bueno, estaba perdido, ¿cómo estaríamos nosotros? Yo, Y por más que intenten ustedes, y aunque lleguen al nivel de ese hombre, estamos perdidos también. Entonces, ¿cuál es la solución? Dice Jesús. Él dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dice él. Es que yo he sido un hombre cabal, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero te falta una cosa, le dice Jesús. Él tocó el punto donde él estaba teniendo problemas en su corazón. ¿Qué era? Vende lo que tienes, le dice, véndelo, todo. Y dáselo a los pobres. Y luego sígueme, dice él. Ahora, la cosa es, no se trata de que la gente rica tiene que vender todo lo que tiene y después seguir a Jesús, ¿verdad? Sino que el punto es que la gente tiene que seguir a Jesús y dejar atrás todo lo demás. Por eso dice, la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es precisamente que el dinero sea malo, sino que porque se necesita, Sí, ¿verdad? Sino dónde ponemos nosotros, en qué lugar ponemos nosotros el dinero. sí. En primer lugar, en lugar del Señor.
este hombre, naturalmente que Dios tocó, como dices tú, el corazón, sabía, el Señor sabía el problema de él, cuál era, por eso le dijo, vende todo lo que tienes. Y de nada sirve que hubiera sabido o que hubiera llevado a cabo todos los mandamientos desde su juventud. También la razón de hoy en día, ¿verdad? Yo he visto personas y amigos que han tenido dinero y ya han visto mi cambio, ¿verdad? De que ahora ya sirvo a Dios y eso. Y yo les hablo y me dicen, pero yo necesito hacer más dinero todavía para mí. Digo, no, ok, está bien, haz lo que tú quieras, pero busca más de Dios también. Porque si Dios no te da salud, ¿qué vas a hacer? Lo vas a necesitar, ¿verdad? Y lo más importante es tu salvación de tu alma. Pero no, hacen como el rico, que no quieren buscar más de Dios, sino buscan más lo material para enriquecerse más todavía. Así que para hacer tesoros aquí en la tierra y no. Ahora miren la conclusión de Jesús. Qué importante es el versículo 29 y 30. O sea, no solo es dinero el problema. Jesús está diciendo, los discípulos le dicen, wow, hasta los discípulos están viendo a Jesús, lo que está pasando ahí. Jesús le dice, mira, si quieres tener vida eterna, ya se ha hecho un montón, ¿verdad? Eres un hombre bueno y todo. Pues si quieres tener vida eterna, lo que tienes que hacer es vender todo y seguirme. No es lo que toda la gente tiene que hacer. El punto de Jesús es, mira, tú tienes tu corazón en tus riquezas, entonces deja tus riquezas y sígueme. El centro de todo es en seguir a Jesús. Todo lo demás, pero no solo el dinero. Y él lo dice más adelante. Entonces dice, él se fue triste porque querías, ay, no puedo hacer lo que me dice. He hecho todo, pero eso sí no puedo hacer. Me ha costado mucho trabajo. Eso no tiene sentido. ¿Cuántos pensamientos pudo él tener? Y se fue triste. Entonces Jesús dice, qué difícil, no imposible, dice, qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos. Entonces, en realidad dice, es más fácil pasar un camello. ¿Conocen los camellos, verdad? Sí. ¿Conocen las agujas también? ¿O el ojo de una aguja? Son así. Pasar un camello por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. Por eso es prácticamente imposible, ¿verdad? Para nosotros. Nadie puede pasar un camello por el ojo de una aguja. Y pum, y que salga al otro lado, ¿verdad? De la aguja. Si nos cuesta meter el hilo ahí, no digamos un camello. Entonces, los discípulos se quedan, ¿cómo? ¿Cómo dice que dijo? Como dice el chavo, ¿verdad? Entonces, dice el Señor, sí, pero lo que es imposible para el hombre, es posible para Dios. O sea, los ricos sí pueden ser salvos porque Dios los salva. Y no solamente los ricos, sino cualquier persona, es imposible para cualquier persona ser salva, pero Dios puede salvarla. Ahora, fíjense que no solamente el énfasis es en el dinero, porque los discípulos dicen, sí, el Señor nos salvó. Señor Jesús, nosotros dejamos todo lo que teníamos y te seguimos. ¿Qué vamos a tener? ¿Verdad? Están así como, wow. Nosotros sí, cuando el Señor dijo, deja todo lo que tienes y sígueme. Claro, para ellos era fácil porque tal vez no eran ricos, a excepción de Mateo, que era un recaudador de impuestos y tenía dinero. Pero, y quién sabe, los demás. Pero el punto es, ¿qué vamos a tener? Entonces miren lo que les dice Jesús. Todo el que por causa del reino de Dios haya dejado, 29, casa, posesiones, esposa, hermanos, padres o hijos, familia, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Entonces Jesús está diciendo, no solo es el dinero, pero aún tu familia. Lo que más amas, ¿qué es lo que más amas? Tus hijos. ¿Qué voy a dejar mis hijos detrás?
De hecho, una de las imágenes que usa el Señor Jesús es el que no odia. Fíjense, esto se llama hipérbole, una exageración para enseñar una verdad. El que no odia, o la otra palabra que se traduce en la versión de español que tenemos es aborrece. ¿Entienden esa palabra? Aborrece, aborrecer. El que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos, por mí, no puede ser mi discípulo. Está diciendo, el que no aborrece a su familia para seguirme a mí, no puede ser mi discípulo. Es una exageración. Jesús no está diciendo que tienen que odiar a su familia, pero lo que Jesús está diciendo es que tienen que amar tanto a Jesús, que Él está en primer lugar, y su amor por Jesús es superior al amor por su propia familia. Por eso aquí también dice el Señor que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, hermanos, padres o hijos, recibirá mucho más en ese tiempo y en la edad venidera. ¿Okay? Entonces nuestro amor por Cristo es superior a cualquier cosa, posesión o familia o deseo o sueño, todo está sujeto al Señor. Es como cuando dijo, el que cuida su vida la perderá. ¿Verdad? Sí, exactamente. Incluso su propia vida. Su propia vida. Su propia vida. Aborrecer su propia vida por mi causa. Ok, entonces el reino de Dios, al final de la historia, página 68, final de la historia en Lucas, vemos que este joven rico gobernador sirvió e invirtió en sí mismo en lugar de servir e invertir en su reino. Al hacer esto, perdió la oportunidad de aferrarse a lo que realmente por fin satisfaría a su inquieto corazón. O sea, él era rico, pero su corazón no estaba satisfecho. La respuesta del rico a ¿cuándo va a ser suficiente? Un poco más. Siempre va a necesitar un poco más. ¿Cuándo va a ser suficiente dinero? ¿Cuándo vas a tener suficiente dinero? Un poco más. Un poquito más, hasta que se muera. Nunca es suficiente. Entonces, el corazón nunca se va a llenar de deseo por tener, o ver, o anhelar. Siempre va a querer más. De Génesis hasta Apocalipsis vemos ejemplos asombrosos de Dios ejerciendo su gobierno y reino de diferente manera. El reino de Dios es una verdad integral no solo en la enseñanza de Jesús, sino también dentro de toda la narrativa bíblica. Las escrituras se refieren al reino de los cielos, el reino de Cristo y el reino. Todos son diferentes maneras de señalar lo mismo. Hay un reino de Dios que se experimenta de diferente manera en la historia y el universo. El reino de Dios está en el lugar y en el tiempo en que se permita que Dios gobierne y reine. Y lo que les decía, ¿verdad? En toda la Biblia aparece. Entonces, el reino de Dios, el reino de los cielos, el reino de Cristo, va a ser después de que muramos. Y ¡pum! Vamos a ver. Unos van a ir al reino de Dios y otros van a ir a un lugar de sufrimiento. La Biblia es clara en eso. Pero el reino de Dios también ha venido a la tierra. De manera que gente puede ser parte, gente que no es del reino de Dios puede ser parte del reino de Dios. Por eso el reino de Dios está aquí. Y lo hemos repetido muchas veces en el Padre Nuestro. ¿Qué dice el Padre Nuestro acerca del reino de Dios? ¿Qué dice? El Padre Nuestro acerca del reino de Dios. ¿Qué dice? Venga tu reino. Vénganos Que tu está en el reino. cielo. Ajá. Vénganos Venga. tu reino y se haga. ¿Qué dice la oración? Señor, por favor, te pedimos que tu reino venga. Esa es la oración, ¿verdad? Otra forma de decirla. Dios, por favor, te pedimos que tu reino venga. Entonces estamos orando eso todo el tiempo, que tu reino venga. ¿Sabes lo que están orando ahí? Es, trae salvación a este mundo. Que haya más gente que sea parte del reino, porque no toda la gente es parte del reino. Por favor, Dios, que más gente sea parte del reino.
que la gente se salve. Trae tu reino, porque hay lugares que el reino no está. Hay lugares en el que el reino de Dios no está. El que reina ahí es Satanás. Están perdidos y se mueren, y el que reina en sus vidas es Satanás. Aunque Dios gobierna obviamente sobre Satanás mismo. Pero espiritualmente hablando, el que reina ahí es Satanás en su vida. Entonces oramos. Acuérdense, cuando oren el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino, lo que está diciendo es: Dios, sálvanos. Sálvanos y salva a los nuestros. Es lo que está diciendo. Porque el reino no está. Cuando le decimos a Dios, Dios, que tu reino venga, es porque estamos diciendo, es que el reino no está aquí. Y por eso te pedimos que esté. Y esa va a ser una oración de toda la vida, porque siempre va a haber lugares donde el reino de Dios no va a estar. En términos del evangelio, o sea, en términos de Cristo, hay lugares donde Cristo no está. Entonces oramos que, por favor, que el reino venga. Y ahí está, bueno, la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos pidiéndole a Dios cuando decimos que venga tu reino? ¿Cuáles son algunas evidencias del reino de Dios obrando en nuestras vidas? Entonces, ¿cómo podemos saber que el reino de Dios sí está? ¿Cómo podemos saber que el reino de Dios no está? Por ejemplo, en McKinley Park. ¿Cómo sabemos que el reino de Dios no está en la Western? Ustedes viven en... La 46. Ajá, pero en... ese es... ¿cómo se llama? Brightport. Brightport, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que el reino de Dios no está en Brightport? Porque pues, no nos portamos bien, yo creo. O no está porque no... Porque a veces No que hay mucha tenemos violencia en las corazón. calles. Violencia en las calles. Bueno, últimamente han salido muchos asaltos, muertes aquí Muertes aquí en McKinley Park. Han muerto varias gente. últimamente. Drogas. Violencia familiar. División. Abuso. Todo. Hijos rebeldes. Y aunque sin en cambio hay un hermano que anda predicando en todo el camino ahí en el parque, hablándole, a él no le importa, acepta a Cristo en tu corazón, les dice directamente, y quieres ir al infierno, quieres ir a esto, una valentía de él, porque todo el mundo para, y muchos lo critican, ay, viene este señor, y ay, que esto, porque me ha tocado a mí oír la gente que dice, le dan la vuelta para que no los paren. Pero pues les está ya anunciando el reino de Dios, pero la gente no... ¿Cómo sabemos que el reino de Dios sí está? Como por ejemplo aquí, está entre nosotros. ¿Cómo se evidencia en nuestra vida que el reino de Dios está ahí? Hay muchas cosas que esta iglesia ha hecho para la comunidad, tratando de llevar el reino, ¿verdad?, a las familias, a las personas, los niños que vienen los miércoles, Ajá. las actividades, todas las actividades que se han tenido, pues es para eso, precisamente. ¿Cómo sé que el reino de Dios está en mi vida? El reino de Dios, bueno, al menos personalmente lo siente uno cuando te da por leer la Biblia, orar, o que tengas a alguien y te da una motivación de que le testifiques. Es cuando sientes que el reino de Dios está contigo, o sea, el Espíritu Santo es el que te está ayudando. Es lo que estamos leyendo. Dios está contigo, José, porque te vas a casar. Bueno, una de las primeras cosas que podemos, por ejemplo, notar en ese sentido es, fíjense la pregunta del hombre: ¿cómo puedo tener la vida eterna? Y el Señor le dice, maestro bueno, ¿cómo puedo tener? Porque me llamo bueno, solo hay uno, que es Dios. Entonces, Él
estaba reconociendo que Jesús era perfecto porque pues se portaba bien, digámoslo así. Entonces, él estaba basando su salvación en parte en su comportamiento. Ahora, Es como, es como cuando a mí me hablaban de Cristo, me decían, hey, cambia de tu manera de ser, tomas mucho, tomas esto, haces esto, y acepta a Cristo en tu corazón, te invito a la iglesia. Y yo rechazaba. Y ahora que estoy en la palabra de Dios, estaba rechazando el reino de Dios. ¿Sí? Hasta que ya fui comprendiendo de tanto que me insistieron, de que me hablaron, me enseñaron, hasta que comprendí que era aceptar a Cristo en mi corazón. Y ahí fue donde yo reconocí que Cristo, si yo no hubiera aceptado a Cristo en mi corazón, no me hubiera bautizado, limpiar este cuerpo, no estaba aceptando el reino de Dios. Y yo creo que de esa manera es como le decía al rico también, ¿verdad? Nada más que hoy en día ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer para aceptar el reino de Dios. entonces, una de las primeras cosas que muestra el reino de Dios en mi vida es que yo reconozco que no soy bueno. Eso es lo que le hacía falta al joven rico. Él creía que él era bueno. Y eso se llama convicción de pecado. Yo sé que soy pecador. Le pregunta a la gente, hey, ¿tú eres un pecador? No. ¿Por qué me insultas? Y lo que la Biblia dice es, tú eres un pecador. Entonces, el quien conoce la palabra y el que el reino de Dios está viniendo en su vida, entiende que es un pecador. Y el que permanece en el reino de Dios, entiende que es un pecador, que no es bueno. Y entonces el Espíritu Santo continúa haciendo un trabajo y le continúa enseñando y diciendo, hey, pecaste, arrepiéntete, confiesa tu pecado. Cada día, cada momento está, otra vez mi orgullo, otra vez dije lo que no tenía que decir, otra vez hice lo que no tenía que hacer. Convicción de pecado, confesando mi pecado al Señor. Como Pablo decía, a veces no quiero hacerlo y lo hago. Lo que no quería hacer lo hacía, siempre andaba fallando. Entonces, evidencia del reino de mi vida, soy un pecador, no soy bueno. Cuando Jesús vino a la tierra, inauguró una realidad nueva y permanente del reino de Dios. A cualquier lugar que Jesús fue, se experimentó el reino de Dios. Esta es una realidad que ya estaba presente. Se perdonaron los pecados, los ciegos recibieron la vista y los enfermos se sanaron milagrosamente. Se abrazaron a aquellos que la sociedad había marginado y hasta los muertos resucitaron. El reino y el gobierno de Dios estaban activos y presentes en la vida de Jesús. Además, Jesús invita a sus seguidores a ser los embajadores y agentes del trabajo del reino de Dios. Nosotros estamos invitados a experimentar la vida con Jesús como el Rey y a servir e invertir en el reino de Dios, tanto individual como colectivamente. Ok, ¿cómo podemos nosotros invertir en el reino de Dios? Si yo soy parte del reino de Dios, si Dios me convenció de pecado, yo sé que soy pecador, que solo Cristo me salva, y Él me ha salvado, ¿cómo yo ahora invierto en el reino de Dios? Pues salvando almas. Llevando la palabra. Predicando, o sea, compartiendo el evangelio. Como sus habilidades, ¿qué habilidades tiene? Yo es según el don que Dios te da a cada uno. En su caso, por ejemplo, que Pues el don que me dio fue de compartir la palabra de Dios, enseñarla. enseñar y habilidades. Pues eso es que no Todos tenemos Pues habilidades. habilidades muchas porque no tiene que nomás cantar o tocar Claro, un instrumento. no. Aquí se puede venir a limpiar, se puede venir a barrer, se puede a barrer allá afuera, aquí adentro, a limpiar la iglesia, a acomodar sillas, A lavar el baño. todo cuando hay comida, hacer comida. muchas Y no cosas. necesariamente este edificio, pero
¿Qué hay de las necesidades que otras personas tienen de la También. iglesia? ¿Verdad? Ayudar. Pues sí. Aquí Con lo dice, que sea que ustedes, Dios les ha dado la capacidad para hacer. aquí dice que hay que barrer el patio del vecino. Patio- Darle de comer al vecino. Sí. Pero hay una cosa muy importante. Toda la gente puede ayudar, incluso los que no están en el reino, ¿verdad? Todos pueden ayudar. ¿Cuál es la diferencia entonces? O sea, alguien que dice, no, Dios no existe. Y dice, pobrecito ese que está ahí en la esquina y le saca, le da dinero y dice, mira, aquí te traje un lonche. Y él no conoce a Dios, pero le dio lástima, se conmovió en misericordia por alguien que tenía necesidad. O su vecino está pasando por un problema y dice, ¿sabes qué? Te voy a regalar estos $1000. Y él dice, no, Dios no existe. Pero la necesidad de esta persona sí existe. Y sí existe, hay gente que no cree en Dios y ayudan a las personas, mucho. Hay incluso millonarios que no creen en Dios y dan un montón de dinero para ayudar a la gente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia en nuestro caso es que nosotros lo hacemos para servir primero a Cristo. Y por eso es que es tan importante tener en mente y conocer la palabra. Yo estoy ayudando a la persona por su necesidad, la misma sentimiento de misericordia, pues voy a ayudar, pero teniendo en mente primero que Dios me mandó a ayudar, a servir. Por eso dice que si un vaso de agua das en el nombre, en su nombre, no se quedará sin recompensa. Yo tengo familia que dice, yo he oído mucha gente, yo soy buena, yo hago esto, yo hago lo otro, pero le falta lo principal, a Cristo. De que si, como dices tú, ayudamos aquí, allá, es lo que hace la gente. Yo soy buena, yo soy esto, pero en realidad no tiene a Cristo en su corazón. Y la otra cosa, no buscamos recompensa. Su recompensa está en los cielos. Entonces, ayudamos, no esperamos nada a cambio. Es mejor dar que recibir, dijo el Señor, ¿verdad? Pero también 1 Corintios 15:58 dice ahí, así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano, no es para nada. Dios va a hacer algo con lo que ustedes hacen, lo poquito o mucho que hagan, Dios va a hacer algo. Es lo que iba a compartir en Hebreos. A veces nosotros nos preguntamos, mi esposa y yo, a veces nos sentimos solos, ¿verdad? Y tanta gente que hemos conocido, ayudado, hablado, y le digo a mi esposa, bueno, pues por algo no nos buscan, no tenemos nada, o no recibimos nada a cambio. Le digo, pero lo que yo sí sé, que tenemos algo allá en el cielo. Aquí no vamos a tener recompensa. Sí. La recompensa la vamos a tener allá en el reino de Dios. Así es que aquí no nos podemos mortificar. ¿Sí? Si uno se mueve de un lugar a otro y una vida completamente diferente. O sea, yo igual, vine a mi país, pasé 26 años en una iglesia de mi vida y me vine y pues hablo con ellos así de vez en cuando. Pero todo eso es, Dios hizo una obra en la vida de muchas personas, pero yo, allá ellos, Ahí está, dejaste padre y madre. todo. Todo dejaste. Esa es la contestación de esos versículos, Sí. porque mucha gente lo toma a mal. Dice, ¿cómo voy a aborrecer a mi familia? No, te está diciendo que donde Dios te mande, Dios. Pero el Señor está ahí siempre. Ahora, hagamos una conexión aquí con el Evangelio. Miren, dice, vamos a servir, vamos a ayudar para el reino. Ahora pensemos en Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Jesús es el más generoso de todos los hombres, porque Él dio su vida por sus enemigos. O sea, Dios nos manda a amar y ayudar a nuestros hermanos y amar a nuestros enemigos también, ¿verdad? Pero Jesús fue tan amoroso que Él dio su vida por los que eran sus enemigos, nosotros. Éramos enemigos de Cristo y Él dio su vida por nosotros. ¿Quién más
generoso que Él. Entonces, si Él hizo eso y hemos recibido ese regalo, ¿cómo no vamos nosotros también a hacer lo mismo por otros? ¿Verdad? Bueno, ahí está como unas ideas de cosas que podemos hacer. Dice, limpien el patio del vecino, un familiar, una madre soltera, un anciano, ofrezcan comida a alguien necesitado, preparen almuerzos para vagabundos, organicen un día de servicio como grupo, recauden dinero como grupo para ayudar a alguien que está luchando financieramente. Muchas cosas, muchas formas de las que podemos ayudar, ¿verdad? Entonces, por cierto, una de las cosas que es importante que oremos, que estuvimos hablando con, de hecho, Yulisa esta semana, es de la posible pronta salida de Xavier del centro de rehabilitación y de todas las necesidades que él pueda tener para seguir con su recuperación. Va a tener que comprar una silla de ruedas, una bicicleta especial para seguir con las terapias, para acomodar su cuarto, incluso remodelar el baño, van a tener que probablemente hacerlo también, muchas cosas. Entonces, probablemente vamos a tener la oportunidad para dar, pero yo siempre digo, empecemos orando, ¿verdad? Para ver la provisión de Dios en esa necesidad que es muy grande. Dios ha provisto hasta ahorita, y yo no tengo duda que Él va a proveer, ¿verdad? Pero oremos por provisión para eso, y también para que pues Yulisa pueda tener paz también, Javier igualmente, paz, tranquilidad, sabiendo que Dios tiene cuidado de ellos. Entonces ahí está, oremos por eso.